Odio los sistemas. Capítulo 576. Cumbre de asesinos. Huayna hizo una reverencia respetuosa hacia el hombre sentado en el otro extremo, una que pasaba por alto a todos y poseía la personalidad de un ser celestial. Él respondió asintiendo, señalando un par de asientos vacíos. Al verla, se sorprendieron por un momento antes de darse cuenta gradualmente de que ella también era una System Slayer. Le preguntó Stencil a Huayna, señalando al ser celestial que miraba con calma a la gente que entraba. Huayna asintió, y me ayudó a obtener una pseudo-reliquia para convertirla en un fragmento personal. No tenía nada útil conmigo en ese momento. La mayoría de los System Slayers aquí han recibido ayuda del maestro. Y él también es la existencia con más conocimiento sobre System Slayers, personajes principales, etc. Es una leyenda precisamente porque es el primer System Slayer que existe. Y el primer personaje principal fue su discípulo. ¿Cómo se llama? El ser celestial miró fijamente a Stencil, sonriendo en respuesta. Solo soy alguien que permaneció así por más tiempo. Ahora que todos están aquí, comencemos esta cumbre de cazadores. Ya que tenemos una recién llegada aquí, ¿alguien se ofrece como voluntario para explicarle los conceptos básicos? Les regalaré 10,000 energía mental si brindan una explicación sólida. Así que lo haré, maestra. Huayna levantó la mano, sonriendo cuando la cazadora aceptó su petición. La cumbre de cazadores es algo que los maestros organizan una vez cada década. Es un foro para que intercambiemos información, intercambiemos cosas, socialicemos y, sobre todo, extrae las entidades que crecen en nuestra cabeza y úsalas como combustible para fortalecernos. Stencil actuó como si no se diera cuenta, inclinando la cabeza confundida. ¿Qué es eso? En verdad, son criaturas mentales. Y en el momento en que escuchas acerca de ellos, forman una huella en tu mente. Cuanto más sabes sobre ellos, más fuerte su huella en tu mente. Mente hasta que comiencen a habitar allí. Ella continuó. Con el tiempo, se combinarían para dar origen a una nueva entidad que destruye tu mente para obtener el control de los poderes de un cazador. Huayna dijo. Y no es fácil salvarlos a todos a tiempo, considerando la gran cantidad de universos que existen en los que podrían aventurarse. Preguntó Stencil a continuación, observando que todos los System Slayers tenían actitudes amistosas, mirándola con calma y escuchando la explicación de Huayna. Esto le permitió comprender que este círculo de System Slayers estaba bastante desarrollado. Huayna asintió entendiendo mientras condensaba una antorcha que emitía una llama similar al agua. Esta es la antorcha del mar profundo, una pseudo-reliquia y mi fragmento personal. La única diferencia es el nivel de fuerza de voluntad que tienen. Dijo, golpeando su superficie mientras una suave melodía resonaba en el lugar, causando que algunos de los System Slayers cayeran en trance. Una reliquia es una herramienta mágica en la que se registra la voluntad de su usuario, formando una huella. Esta huella consistiría en su iluminación sobre sus habilidades, las formas en que las usó y la experiencia que acumuló durante el mismo. Entonces, un sucesor de la reliquia podría aprovechar esta experiencia y si se sincronizan bien, el usuario incluso podría conversar con la voluntad de su predecesor. Pensó Stencil, asintiendo mientras escuchaba la explicación. Y después de cada generación de usuarios, el número de huellas en la reliquia. La reliquia continúa aumentando. Por lo tanto, cuanto más tiempo existe una reliquia, más poderosa se vuelve. Un portador de una reliquia puede saltarse etapas casualmente para matar a oponentes más fuertes. Y gradualmente aumentan el número de mentes dentro de la reliquia para fortalecerla aún más. Stencil ahora entendió los secretos de las reliquias. En una pseudo-reliquia, las mentes de todos permanecen separadas. Una vez que forman una conciencia colectiva, la pseudo-reliquia se convierte en una reliquia. Pero este es un proceso que requiere mucho tiempo y necesitarías al menos 100 mentes antes de que esto sea posible. Huayna sonrió, señalando su cabeza. Las entidades que plagan nuestras mentes son perfectas para esto, ¿no crees? La carga inaugural de este capítulo se realizó a través de N0V3L, B1N. Las extraemos y las sellamos en nuestras reliquias, convirtiéndolas en nuestro poder. De este modo, podemos hacer que nuestras reliquias evolucionen aún más e incluso hacer que nuestras habilidades se vuelvan complejas, permitiéndonos no enfrentar ninguna desventaja incluso en otros mundos. Capítulo 577. Séptimo asesino en DPAC. Con eso, Huayna concluyó su explicación. Huayna se guardó felizmente la venda dorada. ¿Cuánto ha presenciado ella para no inmutarse ante la suma? Pensó Slayer, habiendo estado observando a Stencil desde el momento en que llegó.
Como el primer System Slayer que apareció, estaba al tanto de todos los entresijos del sistema de personajes principales. Y después de eso, algunos de sus discípulos o aquellos a quienes había instruido se habían convertido en personajes principales. Entonces, tenía la experiencia y la capacidad de ver a través del escudo natural del personaje principal. Prácticamente tenía todas las habilidades necesarias para convertirse en el personaje principal a pesar de ser una simple System Slayer, ni siquiera una True System Slayer. Pero solo convirtiéndote en un True System Slayer se puede subir de nivel. Fue una especie de paradoja. Nuevos sistemas surgieron en su mente. Claro, eran juguetes divertidos con los que ella podía experimentar. ¿Necesitas algo de poder nuevo? Claro, captura un sistema relacionado y listo. Pedazo de pastel. Era algo que ni siquiera él pudo replicar, a pesar de estar involucrado en el nacimiento de muchos personajes principales. Después de todo, en ciertos niveles, su valor excedía al del personaje principal solo por el hecho de que podía acceder a la red astral. Esto significaba que todas las acumulaciones de los sistemas eran para ellos siempre y cuando tuvieran suficiente energía mental para gastar. Por eso ayudó a Stencil a acostumbrarse al lugar sin insinuar su verdadera identidad, tratándola como una System Slayer novata. Entonces, creó un nivel de confianza en el sentido de que si llamaba a alguien novato, entonces todos realmente la consideraban novata, sin establecer ninguna relación entre ella y la hija del último personaje principal. Y allí, alrededor de una gargantilla en un abrazo protector había una serpiente parecida a un dragón, mirándolo tranquilamente desde el principio. El personaje principal todavía está vivo. Después de todo, pase lo que pase, en el momento en que nació el personaje principal, los sistemas de grado 2 se apresuraron a cuidar de ellos. Y dependiendo de la situación, incluso los sistemas de grado 3 estaban involucrados. Y sorprendentemente, sus ojos lo miraban tranquilamente. Slayer luego pensó por un momento antes de enviar otro mensaje. Los ojos de Faluda se iluminaron de sorpresa. Los otros System Slayers también notaron su sonrisa, felices por el hecho de que algo bueno había sucedido para que él sonriera. Aronaut aquí recientemente logró alcanzar el nivel 99, convirtiéndose en el séptimo Slayer en lograr esto. En celebración de esto, ayudaré a todos los que están aquí de forma gratuita una vez, ya sea para reforzar su fragmento personal, cambiarlo por otro, etc. Feyadin no pudo controlar su voz y exclamó en estado de shock. Después de todo, un favor del legendario Slayer tenía un valor increíble, especialmente porque ayudaría a mejorar, modificar o incluso reemplazar sus fragmentos personales. Inmediatamente en respuesta, Feyadin se levantó y sacó un fragmento del sistema que había obtenido recientemente, presentándolo al System Slayer llamado Aronaut. Señor Aronaut, felicidades por alcanzar el nivel máximo. Por favor acepte este humilde regalo de mi parte. Aronaut sonrió, claramente satisfecho con el regalo. Puedes solicitar mi ayuda para explorar cualquier mundo bajo el control de un sistema de grado 2. Feyadin sonrió, contento con la respuesta, contento de haberle regalado el fragmento del sistema que obtuvo al matar a un anfitrión del sistema nivel 20. Había gastado mucho para obtener eso, pero obtener un favor de Aronaut fue mucho mejor. Este capítulo hizo su primera aparición a través de N0V3LB1N. Capítulo 578. Un intercambio de beneficios. Aunque sabían que ella era solo una System Slayer recién llegada, tenían curiosidad por saber qué podría presentar. No se podía evitar, ya que System Slayer se originó en varios mundos, y cada mundo tenía su propio sentido común y mentalidad. Le regalaron a Aronaut fragmentos del sistema y, como resultado, obtuvieron su favor. Aronaut también era consciente de esto y se preparó para viajar a varios mundos para devolver los favores a los System Slayers. Y, si el regalo que le hicieron no fue lo suficientemente bueno, el favor tampoco será nada destacable. Stencil también estaba pensando en esto. Después de todo, su objetivo era unirse a este círculo y descubrir más información a partir de él. La gran cantidad de fragmentos del sistema que podrían reunir sería enorme. Además, cuando los System Slayers presentaron un fragmento del sistema, Slayer agitó su mano, permitiendo que Aronaut los aceptara. Ese era el límite. Esto la desconcertó al mismo tiempo y también la excitó. Le permitiría ayudar mejor a su padre. Después de todo, Stencil no tenía nada digno de regalar. Cualquier cosa valiosa sobre ella podría rastrearse fácilmente hasta su padre, lo que permitiría que se difundiera el hecho de que el personaje principal está vivo. Pero al mismo tiempo, si le regalara algo sin ningún valor, no podría aprovechar el favor de Aronaut.
Y cualquier True System Slayer que alcanzara el nivel 50 o superior tenía las calificaciones para convertirse en el personaje principal. Incluyendo a Slayer, 7 System Slayers habían alcanzado el nivel 99. Y Stencil pudo sentir docenas de System Slayers que estaban por encima del nivel 50, confundiéndola. Nablbene. Donde cada palabra genera maravillas. Pensando así, planeó comprar un artículo valioso de la red astral para que le sirviera de regalo. Pero después de pensarlo un momento, se abstuvo de hacer algo que la hiciera destacar tanto y decidió regalar algo de este mundo. No tengo mucho, pero me topé con este tesoro recientemente. Espero que les guste esto. Aronauta mayor. Los ojos de Aronaut se abrieron con sorpresa mientras murmuraba. ¿Es esto realmente un cristal Tucan? Si hicieras una reliquia usando este cristal Tucan, te resultaría más fácil formar huellas en él. Las huellas también será más claro de lo habitual, demasiado claro de hecho que podría causar algunos problemas. Pero en general, puedes crear una reliquia superior. Comentó Cazadora. Después de todo, fácilmente podría crear una reliquia con sus poderes. Y considerando la cantidad de fragmentos del sistema que obtuvo ahora, podría usar los sistemas para formar huellas mentales en la reliquia y fortalecerla rápidamente. Si necesitas algo, dímelo. Tengo muchos tesoros en mi almacén. Stencil actuó como si dudara por un minuto antes de preguntar. ¿Tienes una pseudo reliquia de la raza Demon, especialmente aquella con el poder del árbitro principal? Aronaut pensó por un momento y dijo. Son raros incluso entre los demonios. Pero no te preocupes. Dame un mes. Te conseguiré uno. Stencil sonrió en respuesta, feliz con la transacción. Y por lo tanto, sería beneficioso poseer una pseudo reliquia de la misma. Huayna dijo mientras miraba a Stencil. Ya que eres parte de la raza humana, es mejor obtener una reliquia adecuada para tu raza. Slayer intervino. Pero hay formas de eludir esta restricción. Algunos de nuestros Slayers tienen reliquias que no son parte de su raza. Huayna dijo. Entonces, Yaka no podrá usar esta pseudo reliquia. Después de todo, sabes lo fuerte que puede llegar a ser un árbitro principal, ¿verdad? Slayer sonrió, viendo a todos asentir en respuesta. Verás, es por el primer personaje principal. Capítulo 579. Un intercambio de palabras. Preguntó Compass Carburetor, señalando una casa lejana. Eso creo. Geera asintió, eso es lo que descubrí antes. Pero no estoy seguro de si el que estoy buscando está allí. Echemos un vistazo más de cerca al amparo de la noche. Respondió Compass Carburetor. Actualmente, estaban en la terraza de una casa, usando la altura para explorar el área. Era un traficante de drogas y también comerciaba con órganos, típicamente de la raza humana, vendiéndolos a las razas gigantes, hombres pájaro y hombres lagarto. Pero sobre todo, algunos de sus experimentos también requirieron lo mismo como materia prima, especialmente los órganos de los maestros. Fueron vendidos por una prima. Lutak era un comerciante prolífico, un nombre conocido entre varios reinos y un comerciante incluido en la lista de asesinatos del reino Shetuka. Como Lutak apenas permanecía en un lugar más de un par de meses, era difícil seguirle la pista. Pero llegó a su límite poco después. Un cartógrafo era incapaz de luchar, por lo que incluso si encontraba su ubicación, no podía hacer nada. Con su ayuda, eventualmente podría encontrar información sobre su madre. Hay un secreto en ti. Solo accediendo a él primero tendrás la fuerza para lidiar con este problema en tu vida. Propio. Geera preguntó sorprendida. Puedo sentir un elemento misterioso en ti que está vinculado a ti. Una vez que logres activarlo, podrás encontrar más pistas sobre todo. Geera preguntó, apretando su mano en un puño, no puedo sentir nada diferente en mí misma. Él dijo, indicándole que permaneciera sentada. Intenta meditar. Ese es el método más simple. Compass Carburetor frunció el ceño y notó que el fragmento personal en su cuerpo ni siquiera se movía ni pulsaba. Si fuera posible, lo habría usado cuando su vida fue amenazada por el matón antes. Pensó, observando que Geera ni siquiera era consciente de lo que pasaba, dormida. Todos sus pensamientos sobre él quedaron al descubierto mientras él repasaba los recuerdos allí, extrayendo algunos relevantes mientras luego la miraba, pensaba en ella, desatando una corriente de energía mental en ella. Este capítulo hizo su primera aparición a través de N0V3LB1N. ¿Tienes un poco de agua tibia? Le preguntó al hombre. El personal asintió mientras miraba a Compass Carburetor. Y las mismas palabras también fueron transmitidas a través de su pensamiento, mientras pronunciaba la misma palabra que resonaba en su mente.
De esta manera, incluso a través de la energía mental, no se descubriría nada sobre él. Después de todo, no siempre podía mantenerla a salvo. Sería como enjaularla. Cualquier cosa más allá de eso, podría llegar a rescatarla de inmediato. Tengo una sensación extraña de él. Él ya ha descubierto tu identidad. Capítulo 580 Oran contra Teto. Entonces, necesitaban conseguir la moneda local. Shetuka. Dolores se inclinó, diciendo apresuradamente al ver a Oran salir del Yakuna. Pero antes de que pudiera terminar la frase, Oran levantó la mano y le indicó que dejara de hablar. Además, desató ligeramente su aura. ¿De verdad crees que alguien podría hacerme daño? Incluso si nunca muestran sus caras, todavía están allí. Dolare dejó de hablar, sintiendo la densa intención asesina que emanaba de Oran, una lo suficientemente afilada como para cortar su mente en pedazos. Después de un rato, Oran se retractó de su intención asesina y vio a Dolare desplomarse en el suelo mientras decía: si aparece una amenaza que ni siquiera yo puedo manejar, si estás ahí o no, no hará ninguna diferencia. ¿Hago algo? ¿Estoy claro? Dolores se inclinó en respuesta, viendo a Oran desaparecer de la vista mientras apretaba los dientes. Si yo también fuera un pseudo santo, entonces no sería tan inútil. Parece que todavía tiene el impulso para volverse más fuerte. Esto es bueno. Aunque es lento en su asimilación, todavía tiene el potencial de convertirse en un pseudo santo. Pero, incluso si su ropa fuera la de un plebeyo, ya sea por su apariencia, andar o comportamiento, ninguna igualaba la de un plebeyo. Este capítulo hizo su primera aparición a través de N0V3LB1N. Las personas sensibles le dejaron paso, encogiéndose en sus ropas mientras se abstenían de destacarse. Este es realmente un territorio diferente. Las cosas en su territorio natal eran algo asfixiantes, especialmente porque él y su hermano conspiraban sin parar. Pero ahora que había llegado aquí, podía estar en paz. Aunque Geera no se veía tan diferente de la gente del reino Shetuka, tenía un aire extraño y turbio que le resultaba desconcertante y le hacía cosquillear los sentidos. ¿Qué pasó con Yaka? Frunció el ceño y decidió investigar la situación. Estaría mintiendo si dijera que no está interesado. Solo ocurrió por menos de un segundo, por lo que la gente solo lo atribuyó al viento repentino. ¿Cómo es esto posible? Dos razas extranjeras no pueden tener un hijo, especialmente entre un humano y un titán. Pensó que, después de todo, incluso si era entre dos razas humanoides que tenían un físico de tamaño similar, era posible soportar cualquier excepción que pudiera surgir. Por favor. La enorme diferencia de tamaño simplemente hacía imposible que las dos razas se aparearan, y mucho menos tener un hijo juntos. Y si la conversación entre ella y Compass Carburetor era verdad, entonces, el grito de Teto resonó cuando las balas salieron volando de la habitación en un torrente, curvándose en el aire mientras se dirigían hacia Oran. «Detente. ¿Qué estás haciendo aquí, mi señor?» Teto se relajó gradualmente, preguntando sorprendido. Oran preguntó, señalando a Geera: «Ella no es humana, ¿verdad?» Capítulo 581 Oran se une a la investigación. No me importa si ella es humana o no, ya que este no es el Imperio Electra ni mi ducado Faunker. Oran dijo, relajando su agarre mientras desactivaba su cota de malla relámpago, solo tengo curiosidad por ella. Esta es la primera vez que veo un cruce. Teto suspiró, masajeándose el cuello mientras miraba los pelos de su mano erizados, como si le hubieran electrocutado. Luego tomó asiento en la cama cercana y comenzó a hablar. Me encontré con ella en el callejón a un par de calles de distancia. Es una persona con problemas que ha perdido a sus padres. Entonces, quería ayudarla. El personal aquí también es irresponsable. Ni siquiera se molestaron en comprobar el motivo de la conmoción. Teto asintió, este albergue está ubicado justo al lado de los callejones. Parece que cosas como esta son bastante comunes. Teto asintió. Oran frunció el ceño antes de sugerir. ¿Por qué no utilizamos a mi cartógrafo? Es un maestro. Será útil. Hay una buena posibilidad de que Lutake esté conectado con alguna organización secreta. Si encuentro algún problema, puedo dejar este reino casualmente e ir a algún lugar lejano donde alcance a la organización secreta. No se extiende hacia. Teto negó con la cabeza, pero no estás en condiciones de hacer eso, ¿verdad? Oran asintió, mirando a Geera, sumido en sus pensamientos antes de decir. Dime, ¿qué planeas hacer con ella una vez que sus problemas hayan sido resueltos? Oran sonrió, si lo que dijo Geera es verdad, entonces su madre es la princesa de un reino titán. Esta podría ser la mejor oportunidad para forjar relaciones diplomáticas con ellos.
Generalmente no se involucran en los asuntos de otras regiones. Habló más al ver la confusión de Teto. Y ganarse su confianza significa beneficios directos para mí. Oran dijo. Estaré en Tentuna City durante los próximos días. Y eso debería ser suficiente. Con un gran maestro mago de metal y un pseudo santo como yo involucrados, lo resolveremos muy pronto. Y las cosas no son tan sencillas como encontrar a una princesa perdida. Compass Carburetor pensó pero no lo mencionó. Simplemente asintió en respuesta a las afirmaciones de Oran y preguntó. Entonces, ¿deberíamos irrumpir directamente en el escondite de Lutak? Con nuestra fuerza, no debemos temer a nada. Si esto hubiera sido en el Imperio Electra, ni siquiera me preocuparía. Pero en el reino Shetuka, no tengo la autoridad para intimidar a una organización secreta. Dijo Oran, indicando a Teto que despertara a Geera. ¿Eh? Geera se despertó, frotándose los ojos mientras contemplaba la figura de Teto, por un momento confundida en cuanto a por qué estaba mirando a este hombre de mediana edad antes de recordar lo que había sucedido. Me enteré de tu situación por Teto. Es interesante, así que te ayudaré a encontrar a tu madre. Oran afirmó con calma. Geera estaba jubilosa de estar acompañada por un individuo tan guapo. Por un momento, ella se olvidó de todo lo demás y simplemente se emocionó de estar acompañada por Oran. Afortunadamente, Stencil tiene una alta resistencia a los hombres guapos. Habría sido un dolor de cabeza si ella saltara de emoción cada vez que veía una cara hermosa. Entonces, su apariencia era su estándar básico. Solo si hubiera alguien más guapo que él, su mente lo registraría como guapo. Oran habló, sacándolo de sus pensamientos. ¿Cambió algo más en los callejones después de eso? Teto dijo, señalando otra calle, mira, el cadáver todavía está allí. Parece que nadie pasó por esa ruta. Entonces, la evidencia aún está intacta. ¿Lo capturamos para investigar? La carga inaugural de este capítulo se realizó a través de N0V3LB1N. Capítulo 582. ¿Una posible invasión? Preguntó Teto, observando cómo los ojos del matón se abrían lentamente en respuesta. Estaba babeando y parecía algo trastornado, en parte dormido y en parte lúcido. Al escuchar la pregunta de Teto, sus ojos se movieron de un lado a otro de los tres individuos, desenfocados mientras su boca se movía, causando que una voz arrastrada resonara. Dougulon, Teto frunció el ceño. Dijo el matón, estremeciéndose como si le hubiera picado un insecto en el trasero. Preguntó Teto. El matón asintió. Preguntó a continuación. Jefe. Respondió el matón, a punto de quedarse dormido. Teto miró fijamente a Oran, apenas responde en este estado. Oran dijo. Si su mente se aclara, es posible que haya mentiras mezcladas en todo lo que diga. Esto puede llevar tiempo, pero la información no será falsa. En verdad, ya había desenterrado más información a través de los pensamientos generados por el matón cuando lo interrogaron. Eran más claros y contenían más volumen de información de la que logró pronunciar. Después de una hora de interrogatorio, lograron obtener cierta información. Después de eso, dejó a todos a cargo de su jefe que dirigía su pandilla. Pero su jefe era un simple maestro guerrero, no lo suficientemente fuerte como para mantener una pandilla tan grande en la ciudad sin ningún problema. En cuanto a la fuerza, Lutak también era solo un maestro guerrero. Pero parece que era parte de una organización peligrosa que le permitió sobrevivir incluso en territorios volátiles. No despertaría al menos hasta dentro de un día. Casualmente podría entregarlos a todos a las autoridades y ganar autoridad en el lugar. Eso resultaría útil cuando conozca a su prometida, la princesa Lelumi Shetuka. La mayoría de ellos no sabían mucho sobre Lutak. Dijo la mano derecha mientras era controlado por Oran. Oran frunció el ceño. El reino hombres pájaro de Burnak existía al oeste del reino Shetuka y era una región bastante neutral. De repente. La mano derecha dijo. Su santo guardián murió recientemente y sus poderes más antiguos han desaparecido misteriosamente. En su estado debilitado, tienen que hacer algo para fortalecerse. Y su objetivo es la preciada reliquia del reino Shetuka. Oran se puso solemne de inmediato, consciente del poder de Starfall. Esta fue la reliquia que permitió que el reino Shetuka existiera durante más de 2 milenios en una región tan peligrosa. Teto frunció el ceño. Oran le informó sobre los conceptos básicos sobre las reliquias, frunciendo el ceño mientras se sorprendía de cómo el matón que tenía delante estaba al tanto de tales detalles sobre las reliquias. Podía sentir que su ritmo cardíaco se aceleraba en respuesta, sintiendo que se había agarrado a la cola de una serpiente mítica. Si lo soltara, lo morderían hasta morir.
Y planeaba hacer lo último. Después de todo, su objetivo también era Starfall. Entonces, por supuesto, se aseguraría de que no cayera en manos de sus enemigos. Ahora, se dirigieron directamente a sus beneficios. La apariencia original de este capítulo se puede encontrar en Ñefeuro L Beta 1N. ¿Qué más? Incluso mi jefe solo sabe esto. Para cualquier otra cosa, Lutak es la única opción. Respondió el matón. Dijo Oran, golpeando al matón hasta dejarlo inconsciente antes de arrojarlo a la pila de basura, mirando a Teto mientras decía. Parece ser algo más allá de lo que puedes manejar. Es lo mejor si sales de esto. Capítulo 583 Cápsula de maná. Un hombre de mediana edad frunció el ceño, fumando un cigarro mientras fumaba anillos de todas las sienas. Además, a través de su maná, los anillos se humedecieron, formando nubes en la habitación mientras llovían agua de cigarro. Estaba con el torso desnudo y llevaba lo que parecían ser pantalones largos algo andrajosos en la parte inferior. Honestamente, si cambiara su vestimenta, uno ni siquiera sabría que forma parte de una gran mafia. Y ahora, estaba algo irritado, resoplando mientras las nubes de lluvia en el lugar caían con más fuerza. Solo les pedí que capturaran a 20 niños menores de 8 años. ¿Cuánto tiempo lleva eso, Estoy seguro de que están buscando a los niños con mejores calificaciones para capturar. Una voz aduladora resonó en un hombre que parecía solo un adolescente. Y tenía talento, ya que se había convertido en un maestro mago del viento a esta edad. Existían otras organizaciones que incursionaban en actividades como el juego, la prostitución, los préstamos, etc. Y la visita de Lutak significó que podrían expandirse aún más. Con sus talentos y logros, aunque era tan joven, tenía la oportunidad de convertirse en parte de algo más grande. Después de esto, debería reemplazarlos con jóvenes activos. Zuar maldijo mentalmente al ver el leve rastro de decepción en el rostro de Lutak. Jefe, dame un segundo. Él era un maestro alquimista, el secreto del éxito de su organización clandestina. Saca la cápsula de maná. El maestro alquimista preguntó en estado de shock. Nunca antes planeaste vender esto. Zuar suspiró, a este paso, podríamos perder el favor de Lutak. Podemos volvernos más fuertes una vez que nos unamos a su organización. Su respaldo debe ser enorme para que un simple maestro guerrero como Lutak ejerza su peso de esta manera. Gasté una fortuna para hacerlas. Y hasta que investigue y domine sus secretos, no deseo que la receta se filtre. Dijo el maestro alquimista con precaución. Luego sonrió, abriendo la caja fuerte para mirar 10 cápsulas cristalinas, cada una del tamaño de un clavo, brillando a la luz. Exclamó sorprendido. ¿Ya has creado 10? Por lo tanto, era un recurso mejor de lo que esperaba. El maestro alquimista sonrió, como resultado, gané más de lo que esperaba. La caja estaba hecha de plata, recubierta con oro para asegurar que los efectos de la mana cápsula no disminuyeran, ya que era una droga sensible que perdía su efecto al entrar en contacto con elementos externos. Llevó las 2 cajas y salió de la habitación, llegando al lugar donde estaba sentado Lutak, habiendo convertido el lugar en un horno lleno de humo de cigarro. Pero no tuvo más remedio que adular a esta persona. Una vez que me convierta en tu superior, te limpiaré de la faz de este mundo. Jefe, este es nuestro último producto. Aún no están listos para la producción comercial debido a los increíbles costos de producción, pero los efectos de este medicamento no se parecen a nada que pueda imaginar. He visto alguna vez. Entonces, lo que dices ser una obra maestra es simplemente un lugar común para mí. Lutak dijo casualmente mientras abría la caja, oliéndola mientras sus ojos se iluminaban en respuesta. Gran sustancia. ¿Qué hace? La carga inaugural de este capítulo se realizó a través de N0V3LB1N. Zuar sonrió, esta es la mejor droga para cualquier persona fuerte. Tomarla les haría sentir como si se estuvieran fortaleciendo sin cesar. Y la sensación de mejora continua es más adictiva que los efectos de la droga en sí. La fuerza explotó en su cuerpo, haciéndolo sentir como si se hubiera convertido en un dios, alguien que ni siquiera había alcanzado su límite a pesar de alcanzar tal altura de poder, y continuaba volviéndose más y más fuerte. Pero en ese momento, Lutak gruñó de ira, porque los efectos de la droga desaparecieron, llevándolo a la realidad para ver su fuerza de mierda que no se había movido ni un centímetro durante la última década. ¿Por qué su duración es tan corta? Zuar sonrió astutamente mientras sus ojos se dirigían a la segunda caja sobre la mesa. Capítulo 584 El príncipe cautivo les dio un subidón que no se podría alcanzar por medios naturales, haciéndolo sentir como si estuvieran usando todo su potencial. Pero, una vez que uno alcanza un cierto nivel de poder, puede hacerlo por su cuenta.
Entonces, las drogas dejaron de tener sentido contra las potencias. Y efectivamente, la sensación de volverse fuerte era la más deseable. Y para aquellos que no lograron mejorar su fuerza durante años, el efecto fue aún más potente, permitiéndoles experimentar la sensación de que habían perdido. Controlando su sonrisa, miró la expresión irritada de Lutak, sus ojos se dirigieron hacia la segunda caja sobre la mesa. Ahora que había probado el poder de la cápsula de mana, quería experimentar más de lo mismo. Había creado una técnica para hacer esto, de ahí que pudiera seguir siendo un activo valioso en este negocio durante tanto tiempo. Era un conocedor de drogas, con décadas de experiencia a su cargo. Por lo tanto, en el momento en que se dio cuenta de que se había vuelto adicto a los efectos de la droga, el maná del elemento agua giró en su cuerpo de cierta manera, haciendo que sus nervios se relajaran a medida que la impresión de la cápsula de maná en su mente desaparecía. De hecho, estabas diciendo la verdad. Esta droga es una obra maestra. Incluso aquellos entre los fuertes serían adictos a esto. Zuara sintió, controlando su sorpresa por lo rápido que Lutak se recuperó de los efectos de su carta de triunfo, entendiendo por qué un simple maestro guerrero ejercía tal influencia. Preguntó Lutak, tomando la segunda caja mientras acariciaba suavemente sus bordes, ¿cómo se llama esto? Los materiales primarios necesarios para crearla cuestan 10 Royal Shetuka. Lutak exclamó estupefacto, pues era un precio absurdo crear un medicamento de tan corta duración. Dijo Zuar, observando cómo la expresión de Lutak se transformaba aún más mientras continuaba. El material principal que necesitamos es un mago, al menos un mago experto. También podemos compensar lo mismo con 5 magos novatos, pero los costos de producción aumentarían a 12 Royal Shetuka. Murmuró Lutak, este es, con diferencia, el medicamento más caro. Un Royal Shetuka fue suficiente para comprar una casa en una ciudad bastante decente. Y como los consumidores eran solo las personas más débiles y con menor poder adquisitivo, los precios de los medicamentos tampoco superaban una determinada cantidad. Incluso el medicamento más caro del mercado hasta la fecha solo cuesta 7 Royal Shetuka. Dijo al final, suspirando mientras sacudía la cabeza. No es rentable hacer negocios con esto. Zuar dijo. La mayoría de los materiales deben importarse desde más allá del reino Shetuka. De lo contrario, el costo podría reducirse a solo 3 Royal Shetuka. Lutak asintió antes de decir. Muy bien, primero le daremos un préstamo de 3000 Royal Shetuka para configurar todo. Compre la mano de obra necesaria y comience la producción. Si la respuesta del mercado es lo suficientemente buena, continuaremos con esto. Él anunció. La carga inaugural de este capítulo se realizó a través de N0V3LB1N. Lutak respondió con una sonrisa antes de preguntar. Además, ¿cuál es el estado de los hombres pájaro? ¿A qué hora planean actuar? Fue fácil después de eso. Pensó, suspirando ante el gasto. Las cápsulas de maná que les dio a los guardaespaldas de la entidad en el sótano eran un producto incompleto y era incluso más caro de fabricar. Dámelo. Por favor. Dámelo. Voces suplicantes resonaron desde los sótanos cercanos cuando Zuar abrió la puerta del que estaba delante de ellos, señalando a los hombres pájaro encadenados en el interior. He aquí, el príncipe recién nacido del reino de Burnak, Bosnan Burnak. ¿Cómo trataste con ellos considerando tu fuerza? Lutak estaba a punto de preguntar cuando notó la figura encadenada en el sótano cercano, mirando al príncipe con una expresión de desesperación mientras poco a poco estaba perdiendo la concentración. La cápsula de mana es bastante aterradora para incapacitar a un pseudo santo. Capítulo 585. Un esquema detallado. Y por lo tanto, se había destinado a un pseudo santo como su guardia real. Siguiendo al pseudo santo estaban 2 grandes maestros. Pero desafortunadamente para ellos, cuando acompañaron al príncipe en un viaje a una de las ciudades fronterizas, los espías de Zuar en la región le informaron de lo mismo. Y aquí también fue donde se toparon con los informantes de Lutak, estableciendo una conexión. Al sentir la oportunidad en la colaboración, se arriesgaron. Zuar dijo. La dosis se incrementó hasta el límite y al mismo tiempo empeoró los efectos secundarios. Esto fue lo que desconcertó a Lutak. Después de todo, ni siquiera sus hombres eran conscientes de esto, ya que Zuar había llevado a cabo la operación sin problemas. Aunque la cápsula de maná era potente, primero debía consumirse para que surtiera efecto. Y teniendo en cuenta su naturaleza sensible, donde perdía potencia al entrar en contacto con elementos externos, drogar a la gente con él parecía imposible. Zuar dejó escapar una sonrisa casual.
Como protector del príncipe, estaba acumulando mucho estrés. Así que le vendí la droga mientras le explicaba todos los efectos y los efectos secundarios también. Lutat no podía creer lo que veía y se preguntaba qué clase de pelotas tenía Zuar para hacer algo inconcebible como esto y acercarse a una figura tan poderosa. Zuar dijo. Nadie esperaría que alguien como yo abordara directamente como una transacción legal. Así que pasé por alto muchas cosas y simplemente, lo hice. Lutak observó a Zuar. A la organización le encantaría ponerle las manos encima. Pero una vez que terminó, ansiaba más. Inicialmente, el deseo no era lo suficientemente fuerte, lo que le permitió reprimirlo fácilmente. Pero después de un tiempo, el anhelo se intensificaba cada vez que hacía circular su maná, lo que le hacía recordar esa sensación en la que se hacía más fuerte sin cesar. Está bien, está ileso. Mañana, nuestros informantes filtrarían información sobre la ubicación del príncipe a los hombres pájaro. Esto obligará a los hombres pájaro a invadir profundamente el reino Shetuka. Y una vez que el reino Shetuka tome represalias, estallará la guerra. Entre los dos. Nabulbene. Donde cada palabra genera maravillas. Al instigar la guerra entre los dos reinos, se acumularían muchos cadáveres. Y estos cadáveres resultarían útiles para su próximo plan. Lutak sonrió mientras miraba con avidez al pseudo santo capturado y decía. Buen trabajo, Zuar. Alguien te traería 2000 Royal Shetuka por esto. Zuar hizo una respetable reverencia, ocultando su astuta sonrisa, porque según la actitud de Lutak, era evidente que había causado una mejor impresión. ¿Se vieron involucrados en un conflicto con otra pandilla? Esos monstruos inútiles. Dejó de temblar. Lo mismo también le sucedió a los dos grandes maestros en celdas cercanas, mientras que los guardias apostados cerca permanecían ajenos a todo. También hubo débiles chispas que se habían extendido por todo el lugar, formando débiles marcas en los cuerpos de todos los matones, marcándolos para ser rastreados. Creo que seré útil en esto. Además, como ser humano, no me sentaré a un lado mientras están en juego las vidas de millones de seres humanos. Oran dijo, acariciando el hombro de Teto antes de condensar una chispa de iluminación que se desvaneció misteriosamente, ya le envié un mensaje a mi gente sobre esto. Informarán a las regalías del reino Shetuka sobre todo lo que hemos descubierto hasta ahora. Luego, los dos individuos acompañaron a Geera mientras entraban en los callejones y se acercaban lentamente a cierta casa. Capítulo 586 Más misterioso de lo que parecía. Un príncipe nuestro ha sido secuestrado. ¿Y qué carajo habéis hecho todos vosotros? Todavía tenéis que encontrar un rastro de él. Gritó enojado, haciendo que la habitación envejeciera, volviéndose mohosa como si no hubiera sido atendida durante décadas. Pero mi señor, Lord Vilfuren estaba acompañando al príncipe Boznan como su guardia. No había manera de que algo pudiera pasarle al príncipe, así que no prestamos mucha atención a... Los hombres pájaro de mediana edad resoplaron enojados cuando la habitación se había vuelto ruinosa y aburrida, a pesar de que las luces eran tan brillantes como al principio. Pero su luminiscencia parecía ser absorbida por la descomposición que la rodeaba. Sigan adelante. Si no logran encontrar al príncipe antes del amanecer, olvídense de sus vidas y de la de su miserable familia. Gritó enojado. Recuerda que si fallas, tendremos que librar una guerra contra el reino Shetuka que provocaría la pérdida de decenas de miles de vidas. Por favor, calma tu ira. Los mejores de nuestros hombres de la capital ya están en esta tarea. Encontraremos al príncipe Boznan antes del amanecer. Uno de los hombres pájaro arrodillado en el suelo saludó en respuesta mientras las enormes alas de su espalda revoloteaban. Los recogió apresuradamente y se los guardó en el bolsillo. No te demores más. Los hombres pájaro de mediana edad agitaron su mano, observando a los guardias reales irse mientras él suspiraba, chasqueando el dedo mientras una suave energía reverberaba a su alrededor, vaporizando la decadencia mientras la habitación recuperaba su atmósfera vibrante original. Convertirse en santo de un pseudo santo fue, con mucho, el paso más difícil, razón por la cual aquellos activos en los campos eran solo pseudo santos como mucho. E incluso entonces, convertirse en santo no estaba garantizado. No solo alcanzaron la longevidad después de convertirse en santos, sino que tampoco sufrieron daños por su profesión en sí. El niño sería un genio que alcanzaría mayores alturas en el futuro. Si eso sucediera suficientes veces, el santo podría incluso volver a ser un pseudo santo. Por lo tanto, los santos nunca tomaron medidas a menos que fuera absolutamente necesario, desapareciendo de la política mundial.
Y después de eso, los dos santos restantes también desaparecieron misteriosamente, lo que lo convirtió en el único santo restante que protegía su reino. La apariencia original de este capítulo se puede encontrar en Ñefeuro L Beta 1N. E incluso si sucediera, un hombre pájaro podría recuperarse casi de inmediato. Pero solo estas dos profesiones principales fueron suficientes para convertirlos en una potencia reinante. Y aquí fue donde entró en vigor su segunda profesión. Y debido a sus conocimientos como doctor, sus maldiciones eran terriblemente precisas. Esto significaba que mientras estuvieran preparados, eran prácticamente imposibles de matar. Y como permanecieron dentro de su reino, su fortaleza, era aún más imposible que hubieran desaparecido misteriosamente. ¿Cómo diablos desapareció misteriosamente el príncipe después de eso? Bruat simplemente no podía encontrarle sentido a las cosas. Por lo tanto, no podía tener sentido, porque Vilfuren era un niño bendecido. Y en su lugar había un muñeco de paja roto, provocando que el lugar quedara en silencio. Capítulo 587 Santa Lurra. Aquí había una pequeña ciudad, habitada por alrededor de 3 millones de hombres pájaro. Sin mencionar que la mesa estaba situada en el centro del pad, creando una atmósfera extraña. Llevaba el pelo corto, casi al estilo militar, excepto por el flequillo que le cubría los ojos y le llegaba hasta la nariz. Aunque parecía muy joven, era todo menos eso. Ella no comió nada, esperó tranquilamente cuando, de repente, apareció un hombre de mediana edad de la raza Birdmen, mirando a todos los demás Birdmen en el pad que parecían ajenos a su presencia. ¿Qué está haciendo Santa Lurra en mi humilde reino? Dijo la dama dirigida como Santa Lurra, indicando a Bruat que tomara asiento y preguntando con irritación después de eso. ¿Qué diablos está pasando en tu reino? ¿Por qué hay tanto malestar? Ella lo miró furiosa. Hice un viaje corto a través de tu reino para confirmar mis sospechas. Y solo pude sentir tu presencia en esta región. Bruat preguntó, mirando a la dama que tenía delante. ¿Es por eso que enviaron aquí a su santo más respetado? Lurra dijo con calma. Habría aparecido. Estoy seguro de que sabes de quién estoy hablando. Bruat asintió, notando que sus manos temblaban levemente. Había una entidad aterradora entre los santos del reino de Shetuka que había vivido durante más de un milenio, por lejos la existencia más peligrosa, una que disuadió a los santos de la raza gigante de Gormana y la raza de hombres lagarto de Letuna de atreverse siquiera a espiar el reino Shetuka. Cuando se enojaron, las ciudades fueron arrasadas y quemaron heno. Y uno de los lugares en las marismas del reino Letuna continuó ardiendo como un infierno de fuego hasta el día de hoy. Tampoco estoy seguro de lo que pasó. Estaba recluido cuando escuché la noticia de que uno de nuestros santos murió mientras que los otros dos desaparecieron misteriosamente. Cuando salí de mi reclusión, había caos en todo el reino. Este capítulo hizo su primera aparición a través de N0V3LB1N. Al escuchar esta noticia, incluso Lurra se sorprendió y murmuró, no podrían haber sido los gigantes. Sus ataques nunca serían sutiles. Entre los hombres lagarto, si el atacante fuera un pugilista, esta desaparición podría tener sentido. Sintió dolor de cabeza. Bruat dijo preocupado. Lurra dijo. Acabo de recibir una carta que dice que una de las pandillas locales lo mantiene cautivo en Tentuna City. Bruat estaba a punto de levantarse cuando notó el visible ceño fruncido en el rostro de Lurra, entendiendo que algo no tenía sentido. Vilfuren y los dos grandes maestros guardias habían sido drogados con una droga bastante potente. La persona que nos había informado de este incidente ya los había ayudado. Pero esto es lo que no tiene sentido. Investigué la droga y sus efectos. Se llama Mana Capsule y hace que uno experimente la sensación de volverse más fuerte sin cesar. Es, con diferencia, la droga más potente que he visto en mi vida. Pero aquí es donde deja de tener sentido. Vilfuren es tanto un médico como una bruja. Con sus capacidades, podía ver fácilmente a través de los efectos de la cápsula de maná y neutralizarla en cuestión de segundos. Y su efecto de adicción solo se volvió lo suficientemente fuerte después de un día. Bruat frunció el ceño, ese niño es del tipo cauteloso. No es alguien que arriesgaría la vida del príncipe Bofnami necesariamente. Lurra dijo. Primero, o se unió a una organización secreta y traicionó al reino Burnak. En segundo lugar, se había topado con una pista potencial que podría poner en peligro al reino de Burnak en el futuro y decidió hacer algo al respecto, incluso en el momento. Costo de arriesgar la vida del príncipe Bofnan. Bruat suspiró antes de mirar a Lurra. Desde que llegaste aquí, Santa Lurra, ¿cuál es la postura del reino Shetuka sobre este asunto?
Y todavía no estoy seguro de qué planea hacer esta organización oculta con un plan tan elaborado. Los ojos de Lurra brillaron peligrosamente, seremos víctimas de sus planes por el momento. Tal vez, encontremos la causa de la desaparición de tus dos santos a través de esto. Capítulo 588. No interfieras. Soy Oran, un mago del rayo. Te liberaré en la mañana. Espera hasta entonces, ¿de acuerdo? ¿Eres el señor de la ciudad de Tentuna? Pronto movilizarán sus fuerzas para desarraigar esta organización. Bilfuren dijo de repente. Por favor, dígales que no tomen ninguna medida. Este es un asunto interno del reino Burnak. Así que no interfiera. ¿Entiendes las implicaciones de que un príncipe capturado esté cautivo aquí? A las autoridades no les gustará eso, especialmente considerando la relación entre nuestros dos reinos. Oren replicó. Eso es todo lo que puedo decir. La voz de Bilfuren se volvió fría de repente. Cualquier interferencia del reino Shetuka sería considerada como una acción contra nuestro tratado. Oren maldijo en respuesta después de cortar la comunicación con Bilfuren, mirando a Teto y dijo. Siempre sospeché de esto. No tenías que ayudar a tratar los efectos de la droga en él. Teto asintió disculpándose, solo cuando comencé a tratarlo me di cuenta de que ya tenía contramedidas contra la droga. Incluso los dos grandes maestros eran iguales. Sin embargo, no era falso ya que de hecho podía hacer eso usando sus Dragon Bullets, solo que el método era diferente de lo que afirmaba. Geera asintió con confianza, Lutak tiene pistas sobre mi madre. Puedo sentir un fuerte olor a los titanes en él. Ha estado usando el humo del cigarro para enmascarar ese olor, pero todavía puedo olerlo. Luego se centró en el fragmento personal de su cuerpo, sintiendo que se había activado por un instante cuando Geera olía intensamente el aire. Pensando así, Compass Carburetor se mantuvo en el personaje de Teto, un hombre de mediana edad y con experiencia versátil debido a sus constantes viajes. Actualmente, ya se habían infiltrado en la casa donde estaba sucediendo todo. En cuanto al olor, en esta habitación llena de humo de cigarro, sería una sorpresa oler cualquier otra cosa. Oran confiaba en que sus habilidades podrían engañar incluso a un pseudo santo. Después de todo, a diferencia de los otros pseudo santos, él era a la vez un mago y un guerrero del elemento rayo, capaz de aprovechar ambas profesiones para ejercer el elemento rayo de maneras que cualquiera de las dos profesiones consideraba inconcebibles. Inmediatamente, se escuchó el sonido de alguien tosiendo mientras un hombre salía, maldiciendo en respuesta. ¿Qué retrasado fuma tanto que convirtió este lugar en un infierno? Lutak se levantó en respuesta, apagó su cigarro mientras hacía una reverencia en respuesta, ofreciendo su asiento. El hombre hizo un gesto con la mano. No es de extrañar que este lugar esté lleno de humo. Preguntó Lutak nerviosamente, mirando a su alrededor para ver si todo estaba bien en el lugar. El hombre sacudió la cabeza, suspirando mientras creaba un portal que aspiraba todo el humo del cigarro, tomando asiento en la silla cercana. Después de eso, sentí como si hubiera sentido algo, pero era solo mi imaginación. Entonces, mis superiores me dijeron que los ayudara con su plan. ¿Qué es todo lo que necesitan? Lutak dijo. Es para transportar a los cautivos a la capital mañana por la mañana. Los hombres pájaro los perseguirían, lo que provocaría una invasión y obligaría al reino Shetuka a tomar represalias. El hombre asintió y dijo después de un momento. Estoy preguntando sobre la fuerza de las personas que necesitas. Sumérgete en las historias, abraza el encantamiento. Nabulbene. Lutak dejó escapar una sonrisa astuta, las personas que trabajan en esta tarea son prescindibles, ya que serían asesinados por los hombres pájaro. Ya les hice ingerir un veneno que los mataría mañana por la tarde. Habló. Capítulo 589. Fecha límite. 4 horas. Aprovechando esa oportunidad, extendió suavemente su dedo índice mientras un par de plumas se caían de sus alas. Aparecieron un par de muñecos humanoides más, cada uno de los cuales lucía los rasgos de los guardias. Al mismo tiempo, las plumas restantes arrancaron cada una un mechón de pelo de un guardia. Los 3 guardias se estremecieron en respuesta, dándose vuelta rápidamente mientras sus rostros palidecían, mirando a la muñeca humana, que se parecía a ellos, mirándolos fijamente, posicionada frente a sus caras respectivamente. Y de repente, una energía transparente fue succionada de su boca. Fluyó hacia la muñeca, y la energía gradualmente se volvió turbia. Inmediatamente después, el muñeco cerró la boca cuando los ojos del guardia quedaron sin vida. Luego se acercó a él, tomando asiento gradualmente sobre su cabeza antes de colapsar en miles de mechones de cabello. Los ojos del guardia se abrieron de golpe, ahora bajo el control de Bilfuren.
Bilfuren chasqueó el dedo cuando sus cadenas se deshicieron. Inmediatamente después, las cadenas de los otros 3 cautivos también se deshicieron. Sumérgete en las historias, abraza el encantamiento. Nabelbene. ¿Tomamos medidas? Aún no ha llegado el momento. El príncipe Bosnamburnak habló con calma, mostrando una madurez superior a su edad. Esos 2 escaparían si yo actuara ahora. Luego se concentró y pronto su cuerpo comenzó a temblar levemente, como si estuviera sufriendo los efectos de la cápsula de mana. ¿Qué pasa con esos humanos? El mago del rayo se presentó como Oran, mientras que el mago del metal es Teto. Resultarán útiles más adelante. El príncipe Bosnamburnak dijo, sonriendo después de un momento. Además, siento que su objetivo es algo completamente diferente. Solo tropezaron con nosotros debido a una superposición de nuestros objetivos. Pero no puedo sentirlo. Espantoso. Un santo era un poco más fuerte que él. Y dependiendo de la pseudo-reliquia que portaran, incluso podrían dominarlo. Su única posibilidad de ganarles sería crear potentes bullet templates, algo que aún no tenía. Pero, si creara una plantilla de bala a partir de los pensamientos de un santo, entonces su fuerza aumentaría aún más. Esa era su debilidad actual. Él estaba allí, puedo sentirlo. Geera comenzó a temblar en respuesta, agarrando con fuerza el mapa en su mano, mirando con odio mientras sus pupilas gradualmente comenzaban a volverse escamosas. Mi madre está enjaulada del otro lado. Estoy segura de ello. Compass Carburetor le dio unas suaves palmaditas en la espalda, consolándola cuando notó que sus ojos volvían a la normalidad. ¿Puedes localizarlo en un mapa? Geera asintió, desplegando el mapa del reino Shetuka cuando frunció el ceño y mirándolo fijamente. Además, pudieron transmitirlo en un pergamino, haciendo que actuara como un GPS mientras sus sentidos absorbían toda la información de su entorno. Esta fue la razón por la que los cartógrafos eran respetados al máximo y formaban un núcleo valioso de cada organización. Ella no se dio cuenta cuando fluyó hacia su cabeza, amplificando su poder. Así fue como Geera pudo señalar las coordenadas del lugar al otro lado del portal, de donde provenía el hombre al que se dirigía como asesor. Están aquí. Y puedo sentir a mi madre cerca. Oran condensó una esfera de iluminación en su palma. Si la invasión ocurre mañana, lo que sea que estén planeando podría ya estar en movimiento. Oran dijo después de pensarlo un poco. Según su naturaleza, si los hombres pájaro planean invadir, lo harán al amanecer. Eso significa que tenemos menos de 4 horas para rescatar a su madre. Capítulo 590 Retirada. Oran dijo, viendo cómo la esfera de relámpago en su palma desaparecía, ya informé a las autoridades interesadas sobre todo. Ellos se encargarán de este lugar. Tenemos que ponernos en marcha ahora si no queremos retrasarnos. Dijo. Conozco a alguien con una bestia mágica voladora que puede llevarnos al destino rápidamente. Pero no siguió simplemente a Oran, consciente de que las cosas podrían salir mal si se tomaban su tiempo para llegar a su destino. El asesor solo frunció el ceño por un momento antes de ignorarlo, pensando que era solo una de esas imágenes que el cerebro creaba de vez en cuando. ¿Me perdí algo? No, hice caso a todas las órdenes. ¿Estoy envejeciendo demasiado? Y todos ellos generaron corrientes de energía mental. La dragón Bullet en su mente viajó a través de una de las corrientes de energía mental, dirigida a la base de la organización oculta, ingresando a la mente de alguien allí. Luego desató una corriente de energía mental hacia Compass Carburetor. Y a través de este canal, Compass Carburetor envió una gran dragón Bullet. La apariencia original de este capítulo se puede encontrar en Ñefeuro L Beta 1N. Y antes de que llegara el grupo, planeó encargarse de la situación, especialmente porque tenía curiosidad sobre la naturaleza del fragmento personal de Geera. Ven a ayudarme aquí. Necesitamos hacer todos los preparativos necesarios para la ceremonia antes del amanecer. La voz de un hombre resonó con una sensación de urgencia. Él gruñó molesto, sintiéndose un poco cansado. Ya llevaba un día corriendo sin parar. Luego pensó en su superior y frunció el ceño mentalmente. Un día ascenderé de rango. Solo espera. Casi alcanzó una altura de 5 metros, superando a todos, exhibiendo el aura de un gran maestro manipulador. Ciudad Tentuna tomará medidas ahora. Asaltarán Ciudad Guan en 1 hora. Y al mismo tiempo, Ciudad Ampor invadiría Ciudad Sherusi. Y de manera similar, tanto la ciudad de Guan como la ciudad de Ampor eran ciudades fronterizas del reino de Burnak que estaban ubicadas cerca del reino de Shetuka. Y, sorprendentemente, las autoridades de las 4 ciudades formaban parte de la organización secreta, que se hacía llamar Organización Secreta Talón.
Espera, esto significa. Y si las autoridades ya formaban parte de la organización secreta, significaba que todos sus planes ya habían sido divulgados a sus enemigos. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde. Grema preguntó justo en ese momento. El pseudo San Doctor de los Hombres Pájaro sonrió en respuesta. Ya deberían estar bajo ataque. Teto gritó de repente, dándose la vuelta mientras la bestia mágica en la que viajaban cruzaba la ciudad de Tentuna, moviéndose sobre una colina cercana cuando, de repente, apareció un portal ante él. La bestia mágica tipo pájaro ni siquiera pudo dejar escapar un grito antes de ser vaporizada. Un fino chorro de sangre se escapó de su nariz mientras miraba al cielo, viendo una figura emerger lentamente del portal, rebosante del poder de un santo. Capítulo 591. El verdadero poder de la plantilla de Bala. Pero él no se originó en el reino Shetuka. Tenía un origen desconocido. Eres el primer pseudo santo que evadió mi ataque. Tienes talento. Si no fuera por el grito alarmado de Teto, no habría podido reaccionar tan rápido. No había logrado evadir completamente el ataque. Teto se liberó de la garra de Oran, haciendo una mueca de dolor cuando, después de pensarlo un momento, retiró la mayor parte de su poder de la Dragon Bullet enviada a la base de la organización secreta Talón. Fue hecho a partir de sus pensamientos, con la intención de distraer al santo y también sembrar algo de miedo en él. Compass Carburetor se sorprendió porque había desatado un ataque de energía mental contra su oponente. Y el santo mismo no había reaccionado al ataque, sino que fue su profesión la que tomó medidas. Él asintió comprendiendo, capaz de darle sentido a lo sucedido. Los muchos Systemos y System Slayers lo habían hecho innumerables veces. Esto significaba que la profesión de mago en el elemento fuego era capaz de usar energía mental en lugar de maná e incluso intercambiar entre los dos. Entonces, tener más de un System Slayer era demasiado raro. Así pues, sus leyes eran, con diferencia, las más desarrolladas. Oran miró al santo con tensión, notando que la otra parte se defendía tranquilamente de la lluvia de balas disparadas por Teto. Luego observó que Geera apenas podía mantenerse de pie ante el santo, haciendo todo lo posible por no caer inconsciente. Pensó Oran, suspirando por un momento antes de aumentar su maná, mirando al santo mientras decía: ¿es así como se comportan los santos estos días? ¿Emboscar a los jóvenes sin siquiera una presentación? El santo sonrió y dijo después de un rato: bueno, con tu fuerza, estás calificado para saber mi nombre. Soy un mago, el santo del fuego, Saar Kara. Dijo Saar Kara lentamente, levantando la mano mientras condensaba una violenta esfera de fuego giratoria, que emanaba un calor denso mientras la roca caliente en la colina cercana comenzaba a tornarse rojiza, emitiendo humos. Geera gruñó de dolor, sintiendo una sensación de ardor en todo el cuerpo debido al calor que emanaba de la esfera. Dijo Compass Carburetor, habiendo absorbido la totalidad del flujo de energía mental que desató, lleno de pensamientos claros y, con diferencia, el más puro en términos de calidad. Este capítulo hizo su primera aparición a través de N0V3LB1N. Saar Kara. Mana se convirtió en un tónico para fortalecerlo aún más. Capítulo 592. Poder heredado de Domino Protopia. Saar Kara miró con incredulidad desde el interior de la cueva que creó cuando lo enviaron a volar. A través de la brecha, miró al cielo y observó que las brasas que flotaban allí se disipaban lentamente a medida que el dragón de fuego desaparecía. Él es solo un gran maestro mago de metal. Entonces, ¿cómo hizo eso? ¿Tú, qué clase de pseudo-reliquia es esa? Oran miró fijamente la figura de Teto, sus ojos brillaron peligrosamente por un momento antes de que todos los pensamientos relacionados desaparecieran. Por un momento, se quedó mirando fijamente, alarmado mientras sus ojos parpadeaban rápidamente. ¿Qué diablos estaba haciendo? ¿Por qué estoy aturdido en medio de una batalla? De repente, Saar Kara murmuró confundido, mirando a su alrededor al notar la colina en llamas cerca, incapaz de entender qué había sucedido. Ustedes están ahí. ¿Qué pasó aquí? Geera estaba confundida y no lograba entender la situación. Y eso no fue todo, Oran también parecía comportarse de manera similar, actuando como si hubiera olvidado todo lo sucedido recientemente. Al principio no tenía sentido debido a la complejidad del poder. Y dependiendo del alcance de su mala intención, el grado de eliminación de la memoria variaría. Pero inmediatamente después, frenó su codicia. Y por lo tanto, su mala intención fue bastante débil, lo que solo resultó en que su memoria reciente fuera borrada. Al principio, el santo no tenía malas intenciones hacia los tres. Por lo tanto, había atacado casualmente.
A medida que sus malas intenciones hacia Teto se volvieron lo suficientemente fuertes, todos sus recuerdos de la pelea fueron borrados. Y la razón por la que Compass Carburetor no podía entender esto era que la capacidad de borrar la memoria funcionaba aprovechando el poder de su lore. Por tanto, era peligroso. Si Compass Carburetor fue descuidado, incluso Stencil podría haberse implicado si jugaba con él sin este conocimiento. Solo necesitaba pensar en hacerle daño casualmente para borrar partes de sus recuerdos. Ninguna habilidad del sistema podría evitarlo. Y en el futuro, heredaría los poderes de más personajes principales que cree usando el poder de Lore. A pesar de que el poder derivado de Domino Protopia aseguraba que su existencia permaneciera en secreto para sus enemigos, si no tenía cuidado, sus aliados y todos los demás lo olvidarían, lo cual era perjudicial. Difundir los efectos de Lore. Después de todo, una gran parte del sistema del personaje principal estaba en él ahora, lo que significa que podía usar los medios de avivamiento que otros sistemas habían usado. Y, con el tiempo, esta huella podría crecer lo suficiente como para apoderarse de sus cuerpos y dar a luz a otro personaje principal por sí solo. Sumérgete en las historias, abraza el encantamiento. Nabelbene. Pensó, suspirando una vez que aclaró su comprensión de sus poderes. Eso solo frenaría su crecimiento. Mi señor. No puedo entender lo que está pasando aquí, pero por alguna razón, habías estado atacando esa colina con toda seriedad. Pero, algo de repente te golpeó y te envió volando hacia la colina misma. Y una vez que saliste, te volviste así. Capítulo 593 de la sartén al fuego. Saakara frunció el ceño confundida, mirando la colina para sentir las llamas familiares ardiendo en ella. También notó el agujero mencionado por Teto, observando la impresión formada en el fondo de la cueva, viendo que se parecía a él. Frunció el ceño después de un rato, sacando una herramienta mágica que usaba para comunicarse con la organización secreta Talón, viendo aparecer un portal ante él mientras entraba para salir del lugar. Teto dijo apresuradamente, mirando a Oran, por favor, llévanos a algún lugar lejos de aquí. Hay muchas posibilidades de que el santo regrese. Oran suspiró mientras agarraba a Teto y Geera, condensando un gigantesco círculo mágico e inmediatamente después, se convirtieron en un rayo y entraron en las nubes de arriba, viajando de una nube a otra, desapareciendo de la región. Son tramposos. Off. Oran jadeó, exhausto porque habían viajado más de 200 kilómetros en cuestión de segundos. Trenó su maná severamente. Entonces, estás en posesión de una pseudo-reliquia. Teto sonrió torpemente, esta es una herramienta mágica que heredamos a través de nuestro linaje. Y se transmite de una generación a otra. Oran se sorprendió y exclamó en respuesta. Al usarlo, pudiste tomar represalias contra un santo. ¿Cómo es que no es un pseudo-santo? Teto se rió torpemente, solo es efectivo contra pseudo-santos como máximo. Más allá de eso, es inútil. De lo contrario, sin esta limitación, habría valido la pena el esfuerzo de convertirlo en una pseudo-reliquia. Teto suspiró decepcionado y dijo después de un par de segundos. Pero al menos puedo ganar tiempo con esto. ¿Por qué diablos no puedo recordar nada de lo que pasó durante la batalla? Teto dijo solemnemente, señalándose a sí mismo y a Geera. Los dos podemos recordar todo perfectamente. Por lo tanto, solo debería haberse implementado para disuadir a enemigos fuertes. Pensadas en esta línea, las palabras de Teto tenían perfecto sentido. Pensó Oran, suspirando mientras dejaba de lado el asunto. Si había un misterio desconcertante ante ellos, evitarlo era el mejor curso de acción. Después de todo, había demasiadas organizaciones secretas en el mundo que trabajaban en planes tanto a pequeña como a gran escala. Pero no sentía ningún resentimiento hacia eso. Había organizaciones secretas buenas, malas y neutrales, cada una de las cuales trabajaba para sus respectivas agendas. Nadie vio siquiera a las personas que sanaron a otros. Vinieron como el viento y se fueron como el viento. Después de todo, había muchos individuos excéntricos entre los fuertes. Y precisamente por eso forjó una relación digna con Teto. Oran miró a Geera. Geera sacó un mapa del reino Shetuka mientras sus ojos se arremolinaban con misteriosas runas. Mana brotó de su mano y se vertió en el mapa antes de que pronto, 3 figuras fueran resaltadas en un lugar en particular. Eran ellas. Quedan alrededor de 270 kilómetros hasta nuestro destino. Oran preguntó a continuación. Usando mis poderes, puedo ponerlos temporalmente bajo mi control. A nuestro alrededor, Geera palideció en respuesta, mirando apresuradamente a su alrededor mientras su figura se estremecía, hemos irrumpido en un territorio de bestias mágicas.
Preguntó Teto, gruñendo porque no podía usar un brazo que estaba carbonizado. Geera quedó atónita una vez que expandió sus sentidos, mirando la figura de la bestia mágica situada más cerca, temblando de miedo. Es la gemanada de elefantes dorados. Ni siquiera Oran logró mantener la calma por más tiempo. Y el jefe de cada rebaño era un pseudo santo. Una criatura gigante, de 4 metros de altura y más de 30 toneladas de peso, salió, haciendo su propio camino a través de la región, con cada uno de sus pasos formando grandes huellas en el suelo. Sumérgete en las historias, abraza el encantamiento. Nabelbene. Capítulo 594. Infiltrándose en la organización secreta Talón. Preguntó Teto preocupado, viendo al elefante dorado mirarlos en silencio, actuando como si estuviera pensando si atacarlos o no. ¿Hay zonas seguras cerca de nosotros? Una vez que recupere suficiente maná, nos llevaré allí. Los ojos de Geera se arremolinaron con runas mientras respondía, revisando 2 veces su mapa mientras hablaba. Luego miró al tercer miembro de su grupo, mirando fijamente su brazo carbonizado por un momento. Teto dijo. Mientras no tenga que desatar ningún ataque poderoso, puedo aguantar aproximadamente 1 hora. Oran asintió mientras le indicaba a Geera. Esté atento a cualquier otra bestia mágica en la región. Necesitaríamos una que nos lleve a nuestro destino. Sumérgete en las historias, abraza el encantamiento. Nabelbene. Pero estaba listo para atacar en cualquier momento, observando a Geera transmitir las posiciones de otros elefantes dorados que convergían lentamente hacia ellos. Esto fue gracias a Oran. Oran lo expresó usando su maná, restringiendo gradualmente su presencia para mostrar respeto a la otra parte. ¿Por qué les permitiste escapar? La voz dijo poco después. La sangre comenzó a gotear de los ojos del líder del elefante dorado, coagulándose en el suelo mientras formaba una pequeña gema que desapareció poco después. Luego entró en el bosque, hosco, arrastrando los pies mientras se llevaba a los otros elefantes dorados con él para irse. Medía 3 metros de altura y lucía una textura metálica en su piel de color marrón grisáceo. Sus 2 cuernos se curvaron grandiosamente, exudando un poder imponente mientras sus patas con pezuñas creaban grandes surcos en el suelo a cada paso. Los minotauros eran una raza poco poblada en la mayoría de los lugares, siendo la razón principal su longevidad y su resistencia innata a la reproducción. Entonces, en la mayoría de los casos, las posibilidades de un aborto espontáneo o un parto fallido eran altas debido al largo tiempo requerido. Pero eran una de las razas más ocultas, siendo los líderes de una buena mayoría de organizaciones ocultas. La profesión de ladrón era, como su nombre lo indica, lo que les permitía robar una variedad de cosas, incluida la vida útil. Les permitió erigir una variedad de formaciones, desatando innumerables efectos, uno de los cuales sirvió para ocultar una región del resto del mundo. De lo contrario, sería fácil para cualquiera toparse con su base y descubrir todos los secretos. Este minotauro era un especialista en formación pseudo-santa. Por lo tanto, sus ideas podrían usarse para crear una plantilla de viñetas útil. Capítulo 595. Asimilación de datos, parte 1. Cúrame. Un hombre corpulento que sostenía un martillo gritó alarmado, tosiendo sangre cuando un rayo mágico lo dejó inmóvil y lo llenó de heridas. Su armadura casi se hizo trizas mientras gritaba alarmado. ¿Qué diablos estás haciendo, Guillermo? Tanquea bien. El hombre al que se dirigió Guillermo replicó, golpeando su escudo de cometa mientras soportaba el golpe de una enorme bestia que estaba cubierta por cientos de cuernos por todo su cuerpo, emitiendo un hedor acre que corroía todo lo que lo tocaba. Líder. Necesitamos retirarnos. Este es un monstruo clase S. No podemos luchar contra él. Dijo la líder del grupo mientras su espada brillaba con un tono resplandeciente, condensando una hoja de maná que se expandía en longitud con el pensamiento, balanceándose hacia el monstruo mientras docenas de sus cuernos eran cortados, haciéndolo gritar de dolor. Y cuando estaba cerrado, nunca lo soltaba mientras las púas se clavaban en la carne, corroyéndolo todo. Jadeó un poco, viendo cómo sus heridas sanaban lentamente mientras una suave energía lo invadía, lo que le hizo suspirar de alivio. Ya era hora, Yecha. No tengo suficiente maná para curarte todo el tiempo. Yecha replicó, luciendo una expresión enojada mientras su frente estaba cubierta de sudor. Una voz arrogante, que contenía un toque de pereza, resonó cuando dijo la señora a su lado. Sostuvo un bastón, cantando un verso antes de desatar un rayo que adormeció al monstruo, permitiendo a los causantes de daño atacar mejor. Pensó Yecha, suspirando internamente mientras observaba la arrogancia de la dama a su lado. Como mago de alto nivel, Chocolat siempre es solicitado por las otras partes.
Y tiene un buen historial ya que lo único que hace es quejarse y atacar desde un lugar seguro. Yecha estaba irritada, mirando a la figura grande de Volgai que cargaba directamente hacia el monstruo, retardados como estos son los que siempre mueren. Incluso si tengo maná infinito, es imposible salvar a esos idiotas. De repente, uno de los causantes de daños, un joven que empuñaba un lancero, el más joven de su grupo, gritó de dolor cuando un látigo cayó sobre él, destruyendo sus defensas. Yecha se alarmó cuando lanzó un rayo de energía curativa al joven que empuñaba el lancero, impidiendo el daño que sufrió. Nablbene. Yo rescate into infinite tales. Ahora solo tengo suficiente maná para un tratamiento de emergencia. Necesitamos hacer una retirada temporal. Ruruka cortó con una espada y saltó hacia atrás, levantando cierta distancia entre ella y el monstruo mientras miraba a Yecha con sorpresa. ¿Te quedaste sin maná tan pronto? ¿Pero cómo? ¿No estás 5 niveles por encima de los demás? Si no tuviera que curar a alguien cada 10 segundos, ni siquiera habría usado la mitad de mi maná. Ruruka suspiró decepcionada mientras señalaba su retirada, de repente condensó un rayo de espada aterrador que azotó al monstruo, haciéndolo gritar cuando fue enviado a volar. El monstruo jefe está solo parcialmente herido. Se recuperará cuando regresemos a luchar contra él. Volgai resopló, agarrando su martillo con molestia. Regresemos. Feroar el lancero fulminó con la mirada a Volgai, con la intención de discutir con él cuando Yecha lo detuvo. Capítulo 596 Asimilación de datos, parte 2. Todos los monstruos, excepto el monstruo jefe, han sido asesinados. El jefe del personal de mantenimiento de la mazmorra estrechó la mano de Ruruka mientras hablaba. Por favor, espere en la habitación cercana mientras contamos todo el botín. Ruruka asintió mientras entraba a un edificio improvisado situado a 10 metros del portal. En realidad, eran equipos mágicos utilizados para almacenar sus armas, armaduras, etc. Solo los cazadores de rango B y superiores estaban calificados para comprar y usar dicho equipo, llamado Hunter House. Luego se dio una ducha y se puso ropa de civil, saliendo de su Hunter House poco después. Ñ00V Euro L, Beta 1N fue el anfitrión del estreno de este capítulo. Feroar era el hermano menor de Ruruka y alguien que Yecha conocía desde la infancia. Después de eso solo quedaron ellos 3. Pero para ingresar a una mazmorra, se requería un mínimo de 6 y, por lo tanto, tuvieron que reclutar trabajadores independientes para cubrir el resto de los roles. Y como su objetivo era hacer uno en el futuro, tampoco se unieron a un gremio, ahorrando sus finanzas para cuando hicieran uno. Pero, por supuesto, un sanador era tan bueno como su grupo. Y sin suficiente equilibrio en el grupo, los miembros del grupo acumularon demasiado daño, lo que provocó que se quedara sin maná antes. Yecha le preguntó a Ruruka al ver el ceño fruncido de la otra parte. Ruruka dijo. Entonces, sería mejor si fueras tú quien encabezara la discusión. De lo contrario, podrían pedir demasiada compensación. Yecha expresó su preocupación. Ruruka resopló con enojo, si intentan algo gracioso, los arruinaré. Yecha resopló con ira, golpeando a Feroar en la cara antes de estremecerse en respuesta, porque se sentía como si hubiera golpeado una pared, mirando a la otra parte, maldito seas. Feroar se rió y de repente se puso serio al ver a Gulirn salir de su Hunter House. Y, en el momento en que tomó asiento, Volgai miró a Ruruka. Podría haber matado a ese monstruo jefe si tu sanador no fuera tan incompetente. Espero al menos el 25% de las ganancias de esta exploración. Yecha miró a Volgai, señalando en dirección al portal, el portal aún no se ha cerrado. ¿Por qué no entras corriendo y matas al jefe? Volgai dijo enojado, señalando a Yecha, y nunca lograste curarme a tiempo. En ese momento, no es mi incompetencia, sino tu incompetencia. Yecha replicó. El estándar de curación de cualquier grupo de rango A es una curación por minuto por miembro del grupo. Al menos 4. Constantemente atraes el agro hacia ti y le haces más difícil al tanque tirarlo hacia atrás. Él cada vez. Sí, Volgai interrumpió constantemente mis habilidades. Como resultado, mi escudo se dañó mucho. Necesito más porcentaje de las ganancias para compensar las reparaciones. Gulirn sacudió la cabeza. Si hubiera 2 tanques, esto sería razonable. Pero como yo era el único tanque, necesito el 18%. Este era un problema que ocurría todo el tiempo. Una vez que un grupo completaba una lluvia de mazmorras, el personal de mantenimiento de las mazmorras recolectaba todo el botín y contaba las ganancias. Y aquí fue donde surgieron los problemas, ya que todos preguntaban y razonaban por más.
La mayoría de las veces, esta discusión por sí sola tomaría más tiempo que el asalto a la mazmorra en sí. Entonces, los argumentos fueron bastante crueles. Buenos días. Capítulo 597 Asimilación de datos, parte 3. ¿Cómo te fue, Dota? Si lo atacas un par de veces más, podré terminar de analizarlo por completo. Aquel a quien se dirigió como Dota respondió. Aún necesitarás 6 personas o más para limpiarlo. Provocaré demasiado peligro si robo la propiedad de Thorn Dungeon. Así que solo puedo ocultarte su entrada. Yecha dijo emocionado. Significaría que Thorn Dungeon podría convertirse en nuestro coto de caza privado. Dota dijo. No tienes la mano de obra necesaria para limpiarlo ni la red de información para vender el botín obtenido. ¿No te jactabas de tener una red sólida en todo el mundo? Dota respondió descaradamente. Apenas hay 10 personas en mi red, y 3 de ellas son de tu grupo. Solo necesito obtener suficientes datos para respaldar eso. ¿No es por eso que me estás ayudando? Puedo ayudarte fácilmente a convertirte en un cazador de rango S para entonces. Respondió Dota, levemente ofendida. Y por lo tanto, se hizo cargo de todas las operaciones relacionadas con los asuntos internos de la sociedad secreta, mientras que Domino Protopia se centró únicamente en los asuntos externos. Al principio, Domino Protopia planeó extender la sociedad secreta en mundos de cultivo, ya que de ahí se originó Dota. Por lo tanto, a la sociedad secreta le tomaría tiempo establecerse allí. Después de todo, si no tenían cuidado, los miembros de la sociedad secreta dentro de los distintos clanes y sectas podrían verse envueltos en un conflicto entre sí. Pero era más fácil decirlo que hacerlo, especialmente porque tenían que hacer todo sin alertar a la otra parte. Nominalmente, en el sentido de que pudieron hablar con Dota e intercambiar algunos beneficios con él. Convertirse en uno solo fue posible cuando Dota pudo sustituir su sistema de energía. Los poderes de los cazadores se originaron en el sistema Unter. Sin él, eran solo humanos normales. Por eso Dota dependía de personas como Yecha que estaban dispuestas a ayudar a cambio de beneficios. Los 7 restantes se utilizaron como granjas. En el fondo, esto sucedió cuando al matar a un monstruo, el fragmento del Unter System en ellos absorbió el fragmento del Dungeon Monster System dentro del monstruo muerto. Y al devorarlo, el fragmento del sistema Unter en su cuerpo creció, lo que resultó directamente en que subieran de nivel. Lo mismo ocurrió con los monstruos también. Nablbene. Your escape into infinite tales. El fragmento del sistema en ambos simplemente desaparecería, lo mismo que le sucedió a un sistema cuyo anfitrión murió en un mundo. Solo si tuvieran más de 100.000 energía mental gastarían esa cantidad para regresar al mundo del sistema. Significó una pérdida permanente de poder para el mundo del sistema. Sin embargo, la muerte de un sistema débil ni siquiera la sentiría el mundo sistema que se había desarrollado a una escala descomunal. Los fragmentos del resto eran básicamente similares a fragmentos de sistemas de grado 1 que se formaban en la mente de cualquiera que llegara a conocerlos. Para un sistema de grado 2, dichos fragmentos eran lo suficientemente potentes como para tener anfitriones. Así fue como apoyó su crecimiento mientras hacían lo que les pedía. Capítulo 598 Asimilación de datos, parte 4. Yecha suspiró exhausta mientras estaba sentada en un camión que transportaba su Unter House. Ruruka y Feroa vivían en algún lugar lejano, por lo que viajaron en un camión diferente, lo que convirtió a Yecha en la única persona que viajaba sola. Preguntó al ver una cara familiar. El camionero, el tío Mas, sonrió en respuesta. Nunca me he sentido mejor. Yecha le guiñó un ojo, me meteré en problemas si uso mis poderes sin previo aviso. Esto fue para prevenir cualquier problema que pudiera surgir en la sociedad. Pero un sanador podría ser sutil al respecto. Después de todo, la mayoría de las enfermedades y dolencias tenían que ser controladas en un hospital para estar al tanto. Aunque este fue una gran acción, surgieron problemas debido a eso en su sociedad capitalista. Y por lo tanto, se unieron a los hospitales para tratar a los pacientes y también adquirir experiencia en curar mejor a las personas. Gradualmente, podrían convertirse en sanadores de rango E y obtener la calificación para ingresar a las mazmorras más débiles como parte de un grupo. Pero claro, hubo muchos sanadores que no lo siguieron. Si alguien que ella conocía cayera enfermo, lo trataría sigilosamente. Al fin y al cabo, dependiendo de la enfermedad, las facturas médicas se disparaban y, en ocasiones, incluso llevaban a la familia a la quiebra. Entonces, ella hizo esas cosas sigilosamente.
Él fue el conductor que la dejó en la escuela cuando era joven, y una vez que ella se convirtió en Unter, condujo el camión que la llevó a Unter a casa. Y Yecha lo había ayudado a conseguir esto. Por eso Yecha ayudó a curar su espalda. El tío más levantó el pulgar mientras aceleraba el camión y comenzaba a conducirlo por la carretera. Tota. ¿Puedes convertir a alguien en cazador? No todo el mundo tiene las calificaciones para convertirse en cazador. Era su calidad como anfitriones del sistema. Y Hunters representó eso mejor. Pero a pesar de eso, los cazadores eran pocos. Fue porque sus cuerpos ya habían alcanzado el límite del tamaño del fragmento del sistema Hunter que podían contener. Más bien, apenas se preocupaban por esas cosas. Todo lo demás estaba automatizado. Y más allá de eso, los sistemas de grado 2 nunca interferirían con lo que suceda en el mundo. Sumérgete en las historias, abraza el encantamiento. Nablurbene. Los cazadores hicieron todo lo que pudieron, promulgando leyes para ayudarse a sí mismos, a la gente, a sus países, etc. Es decir, los cazadores siempre estuvieron en el centro de atención, desde su aparición y hasta el final de su existencia. Básicamente fueron el nodo que aportó la mayor suma de energía mental al sistema Hunter. Y esto significó una corriente considerable de energía mental canalizada hacia el sistema de monstruos de mazmorra también. Después de todo, bajo este status quo no se trataba solo de uno o dos mundos, sino de cientos. Si fallaban, se produciría una ruptura en la mazmorra que resultaría en que los monstruos salieran al aire libre para asegurar una masacre. Entonces, modificaron levemente el sistema de poder otorgado a varios mundos y disfrutaron el proceso. Por supuesto, esta era también la razón por la que Dota apuntaba a ellos. Después de todo, los Unterworlds eran uno de los tesoros más lucrativos de energía mental. Capítulo 599 Asimilación de datos, parte 5. Yecha frunció el ceño en respuesta antes de preguntar. Pero si existe la posibilidad, ¿puedes convertirlos en uno? Después de todo, aunque aseguraba de ver toda la energía mental generada por Yecha, surgirían problemas una vez que Yecha se convirtiera en un cazador de rango S. Nablurbene. Yo rescate into infinite tales. El Hunter System definitivamente sería sospechoso. Esto significó que se agotó el 90% de las ganancias totales. Los 10 restantes se utilizarían para prepararse para la próxima incursión, si fueran un solo grupo. Cualquier cosa debajo y estaba listo para matar. Después de eso, Gulirm se conformó con el 18%, mientras que Chocolat se quedó con el 17%. En total se quedaron con el 50% de las ganancias. La ganancia resultante simplemente no fue suficiente para ahorrar para su próxima incursión. Todo eso tenía que hacerse con solo este 5% de comisión. Entonces, sus ganancias fueron bastante nulas. Suspiró al final, viendo cómo el camión llegaba a su casa, una gran villa mientras el tío más ayudaba a descargar la casa Hunter, empujándola hacia el garaje. Yecha lo saludó con la mano. Te veré la semana que viene. El tío más le devolvió la sonrisa antes de alejarse con el camión. Tuvo que estacionarlo en la asociación de cazadores, pues el camión era de ellos. Luego llegó ante un espejo y murmuró suavemente. Estado. Yecha 27, Sanador 88, A 32, 41, 56, 129, 144. Dominio de curación, recuperación de estado, mejora de estado, daño de purga, regeneración, barrera reflectante. 3 niveles más para alcanzar el estatus de rango S. Dota, la razón por la que te has negado a decirme algo más allá de lo básico es que tienes miedo de que alcance el rango S, ¿verdad? Todavía no tengo el poder adecuado para ayudarte, dijo Dota a toda prisa. ¿Es eso incorrecto? Ella preguntó. Pero este poder no pertenece a los cazadores. Hay demasiados riesgos involucrados en esto, Dota respondió. Ella preguntó. Proviene de una fuente completamente diferente, algo que puede cambiar este mundo por completo. Dota respondió. Dota dijo. En primer lugar, eres, con diferencia, el más adecuado para ejercer mi poder en este mundo. En segundo lugar, incluso si surge un problema, en el momento en que corte nuestra conexión, olvidarás todo lo que hemos hablado, incluida mi existencia. Dijo Yecha, apretando su mano en un puño mientras miraba su reflejo en el espejo, diciendo después de un rato. Lo he decidido. No subiré de nivel más allá de esto. Ella expresó su voluntad y dijo con confianza. Confío en mi capacidad para juzgar las cosas instintivamente. Y siento que harás mi vida más interesante.
De repente, una voz melodiosa resonó detrás de ella, sorprendiendo a Yecha mientras se daba vuelta a toda prisa, mirando la figura de una mujer riéndose que había aparecido detrás de ella desde Dios sabe cuándo. Preguntó Yecha, alarmada, apresuradamente agarrando el espejo como un escudo mientras lo cubría con una barrera, convirtiéndolo en un escudo defensivo lo suficientemente capaz de resistir ataques incluso de cazadores de rango A. La misteriosa dama ante ella sonrió en respuesta y se acercó. Capítulo 600 Asimilación de datos, parte 6. Al escuchar las palabras de la dama, Yecha se sorprendió y la miró por segunda vez. Con todo, su apariencia, físico y comportamiento la hacían lo más común posible. Si estuviera entre una multitud, la gente ni siquiera la notaría. Si la mujer no estuviera dispuesta a mostrarse en primer lugar, Yecha ni siquiera la habría notado, a pesar de que estuvo parada justo detrás de ella todo el tiempo. Incluso si una cámara capturara la escena en una imagen, ella no estaría presente en ella. Preguntó Yecha, agarrando el espejo con más fuerza mientras gritaba en su mente. Dota. ¿Quién es esta mujer? Sumérgete en las historias, abraza el encantamiento. Nablbene. La mujer sonrió casualmente, tomando asiento en la cama cercana mientras cruzaba las piernas, desplomándose en el colchón antes de señalar a Yecha, puedes pedir confirmación con Dota. O más bien, ambos compartimos este poder. Dota respondió. No puedo manifestarme en la realidad, a diferencia de ella. Entonces ella vino en mi lugar para concederte lo que deseabas. Yecha miró a la mujer, ¿eres igual que Dota? La señora se presentó y dijo mientras extendía su mano, lo que de repente provocó que Yecha gruñera mientras se arrodillaba en el suelo. El espejo en sus manos perdió su poder al caer al suelo, rompiéndose en respuesta. Yecha miró alarmada, sintiendo que había perdido todo su poder, ahora convertida en mortal, sintiéndose increíblemente débil por todas partes. Dijo Domino Protopia con calma mientras miraba la entidad arremolinada que flotaba sobre su palma. Este es el poder que hay en tu cuerpo. Básicamente, hay una entidad todopoderosa cuyo cuerpo se descompone en miles de millones de fragmentos. Y en el momento en que un fragmento se asienta dentro de un humano, se convierte en cazador. Las acciones de Domino Protopia significaron que había captado suficientes datos. Por lo tanto, Dota comenzó a informar a Yecha de los detalles de inmediato. ¿Son buenos o malos? Preguntó después de tomarse un par de minutos para procesar todo. Los sistemas de grado 1 son peligrosos ya que te manipularían para que avanzaras en su agenda. Pero a Grade 2 Systems no le importa nada algo tan insignificante como eso. Que vivas o mueras no tiene importancia para ello. Solo si fueras un cazador de rango SS tu muerte lo afectaría. Todo lo demás ha sucedido gracias a las decisiones de la gente de aquí, dijo Dota. Yecha miró la tranquila figura de Domino Protopia, ¿por qué debería aliarme contigo? No hay una necesidad real, ¿verdad? Nada cambiará incluso si me convierto en miembro. Pero por cómo suenan las cosas, nada cambiaría, Domino Protopia intervino, como si pudiera leer los pensamientos de Yecha, hay diferencias obvias. En segundo lugar, después de explorar este fragmento, puedo modificarlo de acuerdo con el tipo de habilidad que necesitas. Además, puedo agregar una subclase para usted. Y, los ojos de Domino Protopia se curvaron en una sonrisa mientras continuaba, mientras estás oculto, como Beyonder, puedes manipular estos fragmentos en lo que desees. Prácticamente puedo cambiar las clases de las personas, crear nuevas clases, ejercer todas las clases, etc. Preguntó Yecha a continuación, controlando los latidos de su corazón respirando profundamente mientras miraba a la dama que tenía delante. La voz de Dota resonó en su mente. Como dije antes, solo tú eres apto para ejercer este poder en este mundo. Para crear un Beyonder, tengo que reducir mi fuerza. Por lo tanto, no haré más de uno por mundo. Señaló la masa arremolinada en su palma, interesada en dar un paso más allá. Yecha se rió, seré un idiota si dejo pasar esta oportunidad. Dijo Domino Protopia. ¿No eliminado? Yecha preguntó sorprendida. Domino Protopia dijo. Y si en el futuro tu lealtad vuelve a un nivel razonable, recordarás todo y recuperarás el pleno funcionamiento de tus poderes. Yecha sonrió, entonces comencemos. Domino Protopia dijo con toda seriedad mientras la luz de las estrellas giraba en sus manos, jugando con el fragmento del sistema Unter para separarlo. Tendrás que hacer esto por tu cuenta en el futuro.